Buenos días, mi nombre es Roxana Alfonsina y el día de hoy les estaré hablando sobre el discurso escrito, cohesión y coherencia. Antes de entrar en lleno en lo que es un discurso escrito, debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de un discurso. Tenemos que es una forma de comunicación donde el locutor busca transmitir un mensaje. Dicho mensaje debe de producir emociones al receptor. Se hacen con la finalidad de informar, convencer o intentar vender una idea como la mejor opción. También tenemos que no es algo que surge de un momento a otro. El detalle de los discursos recae en su elaboración anticipada, conformado por una serie de pasos cuya finalidad radica en el fin por el cual se comunica y se elabora este. Tenemos que, en otras palabras, se puede decir que es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos. También que se busca persuadir al público que asiste a estos actos. Debemos de considerar que en la elaboración de un discurso, antes de esta, debemos de investigar nuestro tema central, saber sobre qué vamos a escribir nuestro discurso también. Ya teniendo esto claro, pasamos a lo que es un discurso escrito. Tenemos que un discurso escrito puede ser visto como algo elaborado, con sumo detenimiento lingüístico y anticipado. Algunos los consideran como poco espontáneo y es un código. Se planifica con exactitud su duración y a la vez la reacción que se espera concebir del público. Se origina en un diseño y suele estar más elaborado que los demás y tiene unos criterios estrictos. Lo único permitido es lo que se escribió. También tenemos que un discurso escrito no pierde valor por ser escrito y tampoco el emisor pierde capacidades ni cualidades por realizar un discurso escrito. Tomando esto en cuenta, podemos ver también cuál es el propósito por el cual se redacta o se escribe un discurso. Estos son requisitos que debemos considerar a la hora de catalogarlo o evaluarlo. En igual medida, el autor del discurso debe autoevaluarse y medir sus destrezas y él mismo determinará se encarga de determinar el modo más efectivo o el que mejor maneje. O dicho de otra manera, es que él se va a encargar de ver cuál es el que mejor se adapta a sus actitudes. También tenemos que generalmente un discurso está estructurado por tres partes, las cuales son introducción, desarrollo y conclusión. Algo también que se suele ver son los tipos de discurso. Estos se pueden clasificar de diferentes maneras o tipos. Todo depende de su estructura, de su finalidad o el área a la cual van dirigidos. Por ejemplo, un discurso que vaya dirigido a un área científica vendría siendo denominado como discurso científico. Y lo mismo que un discurso que vaya dirigido a un sector religioso vendría siendo un discurso religioso. Otro tipo de discurso sería esos que van en el área educativa o en universidades y así vendrían siendo discursos académicos. Todo dependerá de dónde y a quién vaya dirigido el discurso o en qué lugar se practique este. También algo que vamos a ver es la coherencia. La coherencia no es más que el sentido lógico unido a la estructura y orden de un texto en general. También puede ser de algo que estemos comunicando oralmente. Algo que debemos ver es que suele ser una palabra muy empleada para referirse a situaciones de conectividad lógica. Puede ser entre palabras y hechos o simplemente en una secuencia de palabras. Y ya para culminar hablaremos de la cohesión. La cohesión, o cuando hablamos de esta, nos referimos más específicamente ahora mismo en torno a la escritura. Y se trata de la parte que hace que la secuencia entre oraciones conecten, es decir, que las oraciones por separado, al unirlas, se entiendan como parte de un mismo texto. Esto es todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima. Bye.